Restauración Espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera. Que Dios siempre permanezca en tu corazón. Que Dios siempre permanezca en tu corazón. Abra la palabra de fe en Mateo capítulo 14, versículo número 22. Aleluya. Evangelio de Mateo capítulo 14, versículo número 22. Aleluya. ¿Y quién es el que vive? Y a su nombre. Dice la palabra en el Evangelio de Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y desciende. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. A su nombre, a su nombre. Siéntese, mi amado hermano, tenga la amabilidad. Escuche bien esto. Jesús determinó decirle a ellos: vayan adelante. Y el Señor Jesús se quedó allí orando. Pasó el tiempo y él oraba. Cuando pasó un buen tiempo, Jesús no vio a nadie, estaba solo. Los discípulos ya se habían ido en una barca y navegaban, pero los vientos comenzaron a levantar unas olas grandes. Y vino, mi amado hermano, un momento difícil para ellos. Un momento difícil en su vida. La embarcación podía haber zozobrado. Y dice la palabra que a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino sobre ellos andando sobre el mar. Jesús comenzó a andar sobre el mar. Ellos estaban en la barca, pero Jesús andaba sobre el mar al lado de ellos. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque era un viento contrario. Imagínense esta situación. La embarcación tratando de sobrevivir porque estaban las olas muy fuertes. Amenazaba con zozobrar la embarcación. Las olas eran muy fuertes y la embarcación se movía muy peligrosamente. Había peligro. Jesús a un lado, andando en el mar, sobre esas olas tormentosas. Y ellos miran al Señor Jesús y se turban. Dice la palabra, mi amado hermano, y los discípulos viéndole andar sobre el mar,
se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Escúchelo bien esto. Yo quiero que entienda algo. Jesús andando sobre el mar. Los discípulos viendo que la barca estaba azotada por las olas porque era viento contrario, había un problema por resolver. Y ven a Jesús y no ven a Jesús, dicen es un fantasma y le da miedo. Tremendo esto, mi amado hermano. Tremenda esta situación. Jesús, que era la solución, ellos no lo vieron como Jesús. Ellos vieron fue otra cosa. Dice la palabra, dice la escritura, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Escuche bien esto. Esa es la situación de muchas personas. Muchas personas, aún cristianos, están pasando por la misma situación. Su vida está siendo amenazada por problemas, por dificultades, por enfermedades, bueno, por multitud de cosas. No tienen paz porque tienen problemas por resolver. Pero, ¿qué pasa? Jesús está caminando al lado de ellos. Jesús está con ellos. Jesús no se ha ido de esas personas. Jesús no se ha ido de tu vida. Jesús está allí y camina al lado de esa persona, delicado. Y la persona todavía se turba más y le dice: mira, Jesús está a tu lado. Y ellos no pueden creer que Jesús está al lado de ellos. Y les cuesta trabajo entender que Jesús está al lado. Pero Jesús les habló y les dijo: no tengan miedo. Dice la palabra que cuando Jesús les habló, les dijo: tened ánimo, yo soy Jesús, no temáis. Jesús siempre habla con una voz melodiosa, con una voz suave y llena de amor y en misericordia. Les dijo: no temáis. Pedro se asombró, quiso bajarse. Señor, yo quiero ir donde ti, yo quiero caminar también. Pero la fe de Pedro no era la misma. No era esa fe. Pero dice la palabra que después de que Pedro intentó caminar, Jesús lo tomó de la mano y entraron en la barca. Dice la palabra, entraron en la barca. Y cuando entraron en la barca, dice la escritura que hubo paz, que hubo tranquilidad. Dice la palabra, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. A su nombre. Solamente cuando Jesús entró a la barca, se calmó todo. Escúchalo bien. ¿Qué enseñanza nos da Jesús allí? Mi amado hermano, muchos cristianos, inclusive cristianos, no inconversos, cristianos, están caminando su vida, pero Jesús no está en el corazón. Jesús está afuera. Jesús está al lado de su alma. La vida para cada uno de nosotros es como una embarcación. Es como una barca que viaja de un lado para otro, de un puerto a otro puerto. Es la vida tuya, la vida mía. Pero es posible que Jesús esté andando al lado tuyo. Es posible que Jesús esté al lado de esa persona. Y esa persona todavía sigue turbada, todavía se turba por los problemas. Y cuando le hablan de Jesús, muchas veces también se turba y piensa que Jesús no le va a ayudar, que ese no es Jesús. ¿Por qué estoy en ese problema? Ese no es Jesús, no puede estar al lado mío si tengo ese problema. Pero Jesús entró en la barca y se calmó todo. Jesús entra en el corazón de una persona y todo va a cambiar. Todo va a comenzar a ser diferente. ¡Aleluya!
A su nombre. Solo basta entender es dónde está Jesús en tu vida. ¿Dónde está Jesús en tu vida? Escúchalo bien. Porque si Jesús está al lado tuyo, si Jesús anda detrás de ti, o si Jesús anda al lado tuyo, allí no va a cambiar nada. Todo va a cambiar. Todo va a cambiar para bien cuando tú estés cerciorado o cerciorada de que Jesús entró a tu corazón, de que Jesús está siendo parte integral de la embarcación de la vida. Porque cuando Jesús entra a la vida de una persona, entra para tomar el control de esa persona, el control de esa vida y el control de todo. Alaba lo que Él vive. Alaba lo que Él vive. Aleluya. Eso es lo que tal vez muchos cristianos no le han permitido a Jesús hacer. Y por eso es que Jesús está lejos de ellos. Pero si yo soy cristiano, no tanto es decir que soy cristiano. Es importante decir, es que Jesús controla mi vida. Es que Jesús controla todo mi ser. Es que Jesús tiene el control de la dirección total de mi vida. A su nombre. Solo así podrá decir el hombre, ahora conozco las maravillas de Jesús. Ahora conozco el poder de Dios. Ahora conozco las bondades de Dios. Ahora conozco los milagros de Dios. A su nombre. A su nombre. Cuando ellos iban navegando, la barca no estaba en buenas condiciones. El mar estaba embravecido, el viento era contrario y levantaba unas olas fuertes, y eso implicaba que la barca estaba en problemas. Y cuando Jesús estaba al lado de ellos, ellos no vieron la solución. Ellos se turbaron más. Además de que tenemos un problema, vemos un fantasma. No vieron a Jesús, vieron un fantasma. Pero cuando Jesús entró a la barca, entonces entendieron que era Jesús y todo cambió para bien. Mi amigo y mi amiga, cuando Jesús entre a tu corazón, de verdad, todo va a cambiar para bien. Solo basta con dejar a Jesús en nuestro corazón. Solo basta con decirle: Señor, soy obra de tus manos y haz conmigo como tú quieras, Señor. A su nombre. A su nombre. Escúchelo bien. Y eso es lo que nos falta a muchos. Entender. Y el día que lo entendamos y lo aceptemos, entonces Jesús va a comenzar a calmar todos los vientos que están soplando en contra de ti, que están soplando en contra de tu vida, en contra de tu hogar, en contra de tus hijos, en contra de tu familia, en contra de tu economía, en contra de tu salud. Los vientos que se están levantando pueden ser muy fuertes, pero no importa si son fuertes. Lo importante es cerciorarme que tengo a Jesús como el centro de mi vida, que Jesús está dirigiendo mi vida. Si yo me cercioro y estoy completamente enterado que Jesús está siendo parte integral de mi vida y está dirigiendo todo mi ser, que soplen los vientos que tengan que soplar, que venga
que vengan las tempestades que quieran venir, porque está Jesús haciendo parte de mi vida y nada me pasará, sino que saldré adelante con la mano poderosa, con el poder glorioso de Cristo Jesús. ¡Aleluya! A su nombre, a su nombre. El problema no es que la ola se levante, el problema es cómo estoy enfrentando esa ola. Esa es la situación. Si Jesús es el capitán o timonel de mi embarcación, estoy tranquilo. No voy a tener problema. Voy a ver y veré cómo puedo pasar por encima de esa ola, por encima de esa situación, por encima de ese problema, y veré la gloria de Dios. A su nombre, a su nombre. El problema es quién habita en tu corazón. ¿Quién tiene el control de tu vida? ¿Tú? ¿Tu esposa? ¿Tu esposo? ¿Tus hijos? ¿O Dios? ¿O el Señor? Me dijo una mujer que es cristiana hace 12 años cristiana. Su marido la engaña desde hace como 10 años. Ella no se daba cuenta. Pero su marido la vive engañando. Y estaba muy preocupada, porque su marido le había pedido el divorcio. Escúchalo bien. Y ahí me di cuenta, cuando ella me pregunta, ¿le doy el divorcio o qué hago? Cuando ella me hace esa pregunta, yo me di cuenta que la vida de ella no es controlada por el Señor, sino por el marido que tiene. Ella todavía vive de esos afectos carnales. Ella todavía vive unida a un amor carnal material y no ha podido soltarse de eso. ¿Por qué se lo digo? Porque le dije yo, es que usted todavía está muy enamorada de él. Me dijo, sí. Ese es el problema. Una mujer que se da cuenta que su marido la está engañando hace 10 años, que le dice por años atrás, ya no te quiero, ya no te quiero, ya no te quiero, y sigue pegada a él, esperando una migaja de amor, una migaja de algo que se le caiga al tipo, porque ni siquiera lo va a dar, sino que se le caiga al tipo, se le suelte una migaja de amor para ella cogerla. No es estar dependiendo de un amor ficticio, no es estar dependiendo de cosas humanas. El día que ella le entregue el corazón a Jesús y deje que Jesús controle su vida, ella no le va a importar si él le pide el divorcio o no, si ella se va, si él se va o no se va, si él se queda o se va, si él hace o deshace, no le va a importar. ¿Y sabe qué? Lo más importante, él con su pecado va a vivir en amargura, ella con Cristo va a vivir feliz y gozosa en Cristo Jesús. Alaba lo que él vive. ¿Por qué el diablo oprime a una persona? El diablo oprime a una persona cristiana porque Cristo no está en el corazón de ese cristiano. El día que Cristo esté haciendo parte integral, el día que Cristo esté en el corazón de esa persona, el diablo no te puede oprimir. El diablo no podrá oprimir. Quiere decir, no es que no vengan las situaciones difíciles, podrán venir, pero el diablo no conseguirá hacer lo que le gusta hacer con las situaciones difíciles. ¿Qué es lo que le gusta hacer el diablo? Hurtar, matar y destruir. Hacer que la gente se entristezca, hacer que la gente se llene de dolor, hacer que la gente gima, hacer que la gente llore, hacer que la gente sufra.
Y eso no lo consigue el diablo, por más que quiera, cuando Jesús está en el corazón de la persona. Ellos estaban sufriendo mucho por la embarcación. Y cuando Jesús vino y andaba sobre el mar, siguieron sufriendo todavía, pero dejaron de sufrir cuando Jesús entró en la embarcación. Se acabó el sufrimiento, se acabó el dolor. Escúchelo bien, cuando Jesús entró a la barca. Asimismo te digo hoy, ¿dónde está Jesús en tu vida? ¿A dónde lo tienes? ¿Lo tienes en el intelecto? ¿Lo tienes en tus pies? ¿Lo tienes en tus manos? ¿Lo tienes afuera? ¿Lo tienes a un lado? ¿Lo tienes atrás? ¿O lo tienes en tu corazón? Porque la única manera para que Jesús esté en el corazón es que esté controlando toda tu vida. Todo tu ser. Todo tu ser. Alaba lo que Él vive. A su nombre. Y cuando Jesús comienza a dominar tu ser completamente, entonces las rabias se van. Los actos irascibles se acaban. Los conflictos desaparecen. La paz viene a la vida de esa persona y esa persona comienza a caminar con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ya nada le turba. Ya nada lo va a sacar del camino. Enfrentará problemas, sí. Enfrentará situaciones, sí. Pero ya no está solo. Lo hará Jesús contigo. Lo hará el Dios de la gloria contigo. Y un ingrediente mayor todavía te voy a decir. Lo harás todo con el poder del Espíritu Santo de Dios que viene a tu vida. Alaba lo que Él vive. Yo no me explico cómo a un cristiano o a una cristiana el marido o la mujer lo va a atormentar por 10 años, por 12 años, por 15 años, por N años. ¿Cómo así que todavía lo atormenta el marido? ¿Cómo así que todavía me atormenta mi mujer? ¿Cómo así que todavía me atormenta mi esposo? ¿Cómo así que todavía me atormentan mis hijos? Yo no puedo entender eso. Yo no puedo entenderlo. ¿Por qué no lo puedo entender? Porque quiere decir que esa persona todavía es controlada por el tormento que le viene. Y eso es cuando usted ve esa mujer que dice: yo quise estudiar y no pude. Yo quise hacer esto y no pude. Yo quise poner un negocio, no pude. Yo quise hacer tal cosa, no pude. Yo quise viajar y no pude. Yo quise hacer A y no pude. Yo quise hacer B y no pude. ¿Y por qué no pudo? Porque es que siempre ha estado el tormento de mi marido. Es que siempre ha estado el tormento de mi mujer. Es que por mi mujer no he podido. Es que por mis hijos no he podido. Es que tal cosa. Es que tal otra. Yo no entiendo. Yo conocí un hombre que me dijo: he pasado 30 años en esta ciudad, en una ciudad X del mundo. He pasado 30 años y mi desgracia ha sido mi mujer y mis hijos. Yo no puedo entender esto. Yo no puedo entenderlo. Ok, que tu desgracia haya sido tu mujer y tus hijos hace 25 años y hace hasta 5 años atrás que conociste al Señor. Pero ¿qué ha pasado hace 5 años que entregaste tu vida a Cristo? Es que también se volvieron en un problema ellos para yo ser de Dios. Porque el día que ese hombre hubiera olvidado todo ese tormento, hubiera dejado que Cristo entrara a su corazón y hubiera dejado gobernar a Jesús su vida, se hubiera entregado de verdad, Cristo entra a la vida de él, entonces. Centro Misionero Bethesda, La Floresta, Cali.
calle 32A, 1267. Teléfonos 448-9003, 445-8436.